Dios les bendiga. Qué lindo que es estar adorando al Señor. Amén. Pueden tomar asiento. También recibimos a aquellas personas que están a través de las redes sociales, del Facebook y de la radio, de la 94.9. Muchas gracias a los músicos. Hoy quería compartirles algo de lo que me ha estado pasando. Ustedes saben que ya van dos semanas, casi 2 semanas, que nos ungieron a mi esposa y a mí como pastores de la iglesia. Amén. Y parte de lo que viví semanas antes y en estas 2 últimas semanas fueron que si la gente se acercaba y me preguntaba: ¿cómo estás? ¿Estás nervioso? ¿Cómo te sentís? Y la verdad es que yo tenía paz en el corazón. Yo decía, el Señor me inundó de paz de la decisión que estábamos tomando, y la verdad es que lo viví de una manera muy, muy natural, pero a su vez tenía ciertas expectativas, ¿no? Porque uno en la vida tiene expectativas, ¿no? Es muy difícil vivir una vida sin estar expectante de lo que va a suceder, porque si usted se pone a pensar, este minuto de vida usted no lo ha vivido nunca y es nuevo, y cada instante en su vida por delante son todos nuevos. Nadie tiene experiencia en lo que va a venir a futuro sin antes haberlo pasado. Por ende, necesitamos aprender de los demás, pero en realidad somos nuevos en la vida. ¿Sí? Este día es particularmente nuevo para usted porque no va a poder vivir otro igual que este. Amén. Entonces, tenía ciertas expectativas, y uno dice, bueno, ¿cómo será el tema de la unción? Algunos preguntaban y decían, ahora vos vas a ser el pastor de la iglesia. Sí, en realidad, hola, ahí está. En realidad, uno de los pastores de la iglesia, sí. Bueno, pero entonces ahora vas a tomar las decisiones vos. No, voy a ayudar a tomar decisiones. Ok. Y como que esas expectativas de algo nuevo, de cambios y de cosas, estaban ahí moviéndose. Y incluso en mi vida. Porque yo decía, bueno, es que, ¿qué será? ¿Será que ahora... Bueno, ahí está mejor. ¿Será que ahora con el ungimiento las cosas cambian, ¿no? Voy a orar y el cielo se va a abrir, ¿no? Y uno sueña y dice, bueno, es que voy a abrir la Biblia y voy a encontrar justo el versículo que busco. O voy a estar todo el día escribiendo prédicas porque el Espíritu no deja de fluir, ¿no? Y uno dice, wow, podría ser, pero en realidad esas expectativas que están en nuestras vidas a veces no se reflejan en la realidad, ¿no? Es como la comparación, no sé si han visto en algún momento en internet lo que era expectativas versus realidad, ¿sí? Los jóvenes lo han visto bastante porque han hecho muchos memes con respecto a ese tipo de cosas, ¿no? Sí, ahí se están riendo, miren. Y es cierto, ¿no? Uno dice, wow, a veces la vida... en la vida tenemos ciertas expectativas que a veces no se cumplen, ¿no? A la hora de confiar en una persona, de escoger un amigo, y sucede que esperábamos de él una reacción, algo, qué sé yo, una empatía mayor, y sin embargo no sucedió, ¿no? O los recién casados. Ustedes saben que en el curso de matrimonios veíamos cuáles son las expectativas, ¿no? entre los recién casados. Entonces hay muchas discordias a veces entre ellos, hay muchas peleas entre ellos que se desatan a través de eso. De que, bueno, yo esperaba de que vos fueras como mi papá, y yo esperara que vos cocinaras como mi mamá, ¿no? Y cosas por el estilo. Incluso en ese sentido han habido hasta chistes con respecto a ese tipo de cosas, ¿o no? ¿No se acuerda de usted del chiste del borracho y el ramo de flores? ¿No? Dice de que
había un borracho que volvía a la casa y la esposa le había cerrado con llave. Y empezó a golpear la puerta y, amor, abrime, abrime, te traje flores. Y se ve que de tanto golpe y de tanto grito, la esposa se compadeció de él y abrió la puerta. Y él le gritaba desde afuera, amor, princesa, abrime, abrime, princesa. Y ella se compadece de él, le abre la puerta. Y cuando lo ve a él, le dice, ¿y el ramo de flores que me dijiste? ¿Y la princesa? Le pregunta ella. O sea, a veces tenemos esos problemas de expectativas que en realidad uno dice, pero debería de ser. Una de las cosas entre marido y mujer que sucedían es que él debería de saber las cosas que me pasan. ¿Sí? Me enojé. ¿Por qué te enojaste? Vos deberías de saber, le dice ella. Le puedo asegurar, mujer, no tiene idea. ¿Sí? Pero ese tipo de cosas suceden. ¿Sí? Igual cuando llegamos a la iglesia, a veces sucede que llegamos con ciertas expectativas de la iglesia. Y hay una frase que decía un pastor de que la iglesia no es un museo de santos, sino es un hospital de enfermos. ¿Sí? Diciendo que muchas veces empezamos con una expectativa diciendo, bueno, voy a la iglesia y en la iglesia todo el mundo tendría que tratarme bien, ¿o no? Porque son todos buenitos, o son todos cristianos, ¿no? Y cuando nos caemos en la expectativa versus la realidad, nos damos cuenta de que no, de que en realidad hay personas como yo, como cualquiera, y están allí, y lo único que sí tenemos en común es que hemos aceptado a Cristo Jesús en nuestro corazón y que queremos ser más como Él. ¿Amén? Entonces, llegan esos momentos de expectativas y incluso en la Biblia los vemos. Recuerdo, por ejemplo, a Elías. ¿Recuerdan a Elías, el profeta Elías? Elías, un hombre valiente, un profeta que se enfrentó al status quo, que marchó contra el rey Acab y la reina Jezabel. ¿Sí? Y que les hizo una prueba diciendo, no, ustedes pervierten al pueblo llevándolo tras dioses falsos. Hagamos una prueba entre sus dioses y Jehová de los ejércitos. Y hicieron una hoguera donde pusieron ahí un altar y pusieron arriba un becerro ya listo para ser quemado. Y mientras los sacerdotes Baal hacían todos sus garabatos, todas sus monerías para llamar la atención de su Dios y no sucedía nada. Elías se reía de ellos, diciendo, ¿será que su Dios está ocupado? ¿Será que no los escucha? Griten más fuerte. Y dice la palabra de Dios de que Elías oró, descendió fuego sobre el altar que él había levantado, a pesar de que ya estaba mojado y todo lo demás, y se consumió todo el altar, inclusive las piedras que lo formaban. Entonces, en ese momento, él junto al pueblo que estaba allí, pasaron a matar a todos los sacerdotes de Baal. Ahora, ese hombre, uno diría, wow, ese hombre sí que era valiente, ¿no? Sin embargo, esas expectativas se cayeron después. Se cayeron porque Jezabel le dijo, mañana a esta misma hora voy a tener tu cabeza. Y ese gran Elías que se enfrentó al rey Acab, que se enfrentó a todos estos sacerdotes, que se enfrentó a toda esta situación, empezó a huir. Y dice la palabra de Dios que huyó y que llegó a una cueva y que allí en la cueva el Señor habló con él, pero también sucedió algo particular, porque mientras el Señor pasaba por allí, dice de que la palabra de Dios dice que hubo un gran viento y el Señor no estaba en ese gran viento. Hubo un terremoto
y mientras él estaba dentro de la cueva, y tampoco sintió la presencia de Dios en ese terremoto. Que después hubo mucho fuego fuera de la cueva, que él se tuvo que cubrir, y tampoco sintió la presencia de Dios allí. Sin embargo, después vino una brisa suave y él sintió la presencia de Dios allí. Y la verdad es que las expectativas que nosotros podemos tener en nuestras vidas muchas veces no son las expectativas que tiene el Señor. Les doy un ejemplo más. Jesús, cuando al pueblo de Israel le dijeron de que venía el Mesías, ellos esperaban a un rey, al estilo de David, que viniera con su caballo, con una espada, a dirigirlos en guerras y en gestas épicas para librarse del yugo de los romanos. Sin embargo, no llegó un rey, llegó un carpintero, ¿sí?, que no venía a librarlos de los romanos, sino venía a librarlos del yugo del pecado. Y ustedes saben que en eso yo veo que nuestras expectativas a veces son demasiado bajas para con el Señor. Mirarlo al que tenés al lado y decirle: Dios tiene más expectativas hacia ti que tú hacia Dios. Dios espera mucho de ti. ¿Sí? Nosotros esperamos cosas limitadas a veces. Nosotros pensamos en la grandiosidad como al estilo del hombre, ¿sí?, en un rey que venía, que era el Mesías. Pero el Señor no estaba pensando en librar una nación. El Señor estaba librando a la humanidad entera. Amén. O sea, para nosotros nuestras mayores expectativas son pequeñas al lado de las del Señor. Y muchas veces tiene que ver con nuestra fe, tiene que ver con el hecho de entender qué es la fe. Miren lo que dice Hechos 11, versículo 11, dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero me quedo con la primera parte. La segunda parte es muy aclaratorio, es la convicción de lo que no se ve, evidentemente. Pero la primera parte es, ¿sí?, la certeza de lo que se espera. Y yo creo que la expectativa, que lo que uno espera, ¿sí?, es parte de esa expectativa. Es parte de lo que nosotros esperamos en los demás, es parte de lo que esperamos. Y la verdad es que muchas veces hemos puesto nuestras expectativas, o si se quiere decir también la fe, en las personas, diciendo: si esta persona, si esta mujer, este hombre es mi esposo, es mi esposa, debería de haberme sido fiel. Y ponemos nuestras expectativas en eso, ponemos nuestras expectativas en los médicos, diciendo: pero si es médico, ¿cómo no puede hacer nada por mi hijo? Ponemos nuestras expectativas incluso a veces en políticos, diciendo: ¿y cómo? Si no pueden sacar el país adelante, ¿cómo me van a ayudar? Y a veces ponemos las expectativas incluso dentro de la iglesia, diciendo: bueno, si yo voy a la iglesia y hago las cosas y estoy allí presente, ¿por qué me va así como me va? Pensando que en realidad las expectativas nuestras no concuerdan con nuestra realidad. Sin embargo, vemos que Dios muestra que a través de la fe podemos llegar hacia el altar del Señor, podemos llegar hasta donde Él está. Es el único camino, Cristo Jesús es el único camino. Y de una u otra forma, nuestras expectativas siempre van a ser el recibir un sí a la hora de orar, ¿o no? Porque esas son las expectativas que siempre vamos a tener. Pero sin embargo, cuando el Señor nos contesta una oración, y el Señor siempre las contesta, muchas veces no va a ser un sí,
En ocasiones va a ser un no y en otras, espera. Pero nuestras expectativas, ¿cuáles son? Que siempre nos contesten, sí. Eso es lo que esperamos. Ahora, déjenme decirle que un no de parte del Señor es 1000 veces mejor que un sí, solamente por sus ganas. ¿Sí? Entiéndame, que el Señor se dirija a usted, aunque sea con un no, por ahora no, es mucho mejor que quedarse sin orar. ¿Para qué voy a orar si yo sé que el Señor no hará nada? ¿Cómo es eso? Hasta un no es mejor que eso. Porque al menos recibió palabra de Dios. Al menos con ese no tiene la posibilidad del Señor estarse fijando y decir, a ver, ¿cuándo te voy a dar el sí a eso? ¿Todavía estás crecido? ¿Ya estás listo para lo que me estás pidiendo o no? Decirle al que tenés al lado, aguántate los no, ¿eh? Por más que uno no esté expectante del sí, porque uno siempre va a querer eso. Señor, dame un buen trabajo, sí. Señor, no sé, hazme más lindo, sí, ¿no? No, eso no funciona, ¿no? Ahora, lo cierto es que es así. Tenemos que entender de que nuestras expectativas son muy pocas y son muy chiquitas al lado de las del Señor. Que el Señor sabe por qué nos dice que no a veces. Que el Señor sabe cuál es la circunstancia correcta para hacer las cosas. Él tiene el entendimiento completo del tiempo. El Señor no hace las cosas cuando Él quiere solamente, sino cuando Él debe hacerlas, cuando es el momento justo. ¿Sí? Tenemos que saber eso porque nuestras expectativas siempre van a ser en muchas ocasiones muy altas, en muchas ocasiones muy bajas. En muchas ocasiones vamos a tener más expectativas de las personas creyendo que ellos van a hacer más y terminan siendo menos. Pero déjenme decirle algo. Cuando nosotros ponemos nuestras expectativas en Dios, cuando nosotros esperamos en Dios, nuestra fe tiene fruto. Amén. Tienen que entender, tenemos que entender que si no esperamos nada en Dios, nada recibiremos, porque la fe de eso es. Dice la palabra de Dios que la fe es la certeza de lo que se espera. Si nosotros no tenemos ninguna expectativa de parte de Dios, si nosotros ni siquiera nos vamos a preocupar por orar, sino que vamos a dejar que las situaciones nos golpeen, que la vida nos lleve, que las cosas nos sucedan, y no vamos a poner en oración nada, no vamos a recibir nada. ¿Sí? Si nosotros no activamos esta fe, si no decimos de verdad, nosotros estamos esperando en Dios un cambio en mi vida, si estamos diciendo, bueno, yo espero en el Señor, pero mientras espero no hago nada, entonces no tiene sentido. Decirle al que tenés al lado, si esperas nada de Dios, eso recibirás. Amado, nosotros les insistimos desde acá arriba siempre, anote las cosas que les pide a Dios, anótelas. Esperen el Señor. Esas expectativas el Señor las va a cumplir, no como usted quiera, pero sí de una mejor manera. Amén. Quiero también que veamos como iglesia que en realidad esas expectativas que yo tenía, es decir, bueno, ahora soy pastor, el Señor no las cumplió como yo quería, pero las cumplió de una mejor manera. Muchos de mis hermanos aquí presentes se acercaron, me dieron su apoyo, me abrazaron, me dieron palabra. Y la verdad es que eso se agradeció y se agradece mucho. Porque en definitiva, si yo estuviese esperando alguna cuestión sobrenatural inmensa, como
como le pasó a Elías, decir un terremoto, fuego, un ventarrón gigante. Y no, y la verdad que sentí la presencia del Señor justamente allí, en el abrazo de mis hermanos, en una palabra de apoyo. Así que muchísimas gracias, la verdad, muchas gracias para con todos ustedes. De verdad, de corazón, se los digo. Gracias. Pero, bueno, volviendo al tema, quisiera que entendamos que nosotros tenemos que poner nuestras expectativas en el Señor. Tenemos que esperar en Él. Si nosotros no esperamos en Él, no estamos teniendo fe en Él mismo. Tenemos que poner esas expectativas. Mañana nos vamos a ir al encuentro de hombres. ¿Cuántos hombres van a ver? Levante su mano. Gloria a Dios. ¿Qué expectativa tienen, muchachos? Mujeres, ¿cuántos de ustedes, alguno de los muchachos que tienen en la casa se va al encuentro? A ver, sus manitos. Bien. ¿Qué expectativas tienen ustedes de que ellos vayan, vuelvan? ¿Qué le están pidiendo a Dios que suceda en ese encuentro? ¿Han preparado su corazón? ¿Han estado orando por alguna situación? Porque de un encuentro no se vuelve igual. Cuando una persona se encuentra con Dios, nunca vuelve igual. Pero tenemos que saber que si nosotros no estamos expectantes de lo que Dios hace, no vamos a recibir nada. Se lo pongo desde otra perspectiva. Muchas veces llegamos a la iglesia sin mucha expectativa, diciendo, bueno, algo Dios hará. Pero no llegamos con ese ánimo de decir, no, vengo contento, vengo a escuchar palabra de Dios, vengo a presentar mis ofrendas, vengo a presentar mi alabanza, mi adoración a Dios, tengo expectativa de lo que Dios va a hacer. Más íntimo, vamos un poquito más allá. Cada día de su vida, yo le dije que estos minutos son los únicos que va a vivir así, nuevitos. Cada minuto es nuevo en su vida. Cada día es nuevo en su vida. Y sin embargo, cuando nos despertamos, cuando recién despegamos la cabeza de la almohada, ¿qué expectativas tenemos para ese día? Ustedes saben que hay un estudio con respecto al pesimismo que le llama, creo que el estudio se llamaba pesimismo global, y habla de que de las cosas que uno no sabe o no entiende, ¿sí?, o desconoce, uno espera que sean malas. Vieron que el dicho está en que todo lo que es desconocido da miedo. Amén. Entonces, este mismo estudio reveló de que el 70% de las personas en el mundo pensaban de que todas las circunstancias en el mundo iban a ir yendo cada vez a peor, a pesar de que las estadísticas decían lo contrario. Solamente la creencia pensaban de que todo iba a ir a peor. Y eso yo creo que viene de una mentalidad muy pesimista, de no tener expectativas en un futuro. Yo sé que es difícil decirlo desde la situación en la que vivimos aquí en Argentina, ¿no? Pero la verdad es que usted no depende de Argentina, usted no depende de un político, usted no depende de esta economía, usted depende de Dios. Amén. Entonces, tenemos que saber de que ese pesimismo no tiene que estar en nuestras vidas, que nosotros tenemos que vivir cada día con una expectativa nueva de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Amén. Tenemos que saber de que eso está así y que nuestra fe se refleja en eso, en el hecho de decir, Señor, hoy espero tu bendición, el pan nuestro de cada día, dámelo hoy, Señor. Dame, oh Dios, más de tu presencia hoy, Señor. Que este día no pase sin nada nuevo. Que en este día me sorprendas.
que llenes mis expectativas y aún llegues más allá. Que mis expectativas se queden pequeñas al lado de lo que tú vas a hacer, Señor. Si vivimos de esa manera, empezamos a vivir una vida con fe. Empezamos a esperar cosas en Dios. Y la verdad es que eso es la fe. Es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Amados, si los músicos me acompañan, póngase de pie un minuto. Quiero que hoy podamos orar al Señor y sincerarnos. Porque muchas veces hemos puesto nuestras expectativas en nuestro trabajo, en nuestras fuerzas, en la política o en diversas situaciones, en los médicos, y no hemos estado esperando en Dios. Hemos tenido más fe en todo lo que podía llegar a suceder en otros ámbitos de nuestras vidas y no en lo que Dios estaba haciendo en nuestras vidas. Hemos muchas veces esperado que el Señor venga con un gran ventarrón a nuestras vidas diciendo, yo soy el Dios de los ejércitos. Sin embargo, en las cosas más sencillas de las vidas, ahí es cuando el Señor te muestra su amor, su misericordia. Ahí es cuando Dios habla a tu vida. Amados, quiero que hoy nuestras expectativas estén en el Señor. Aquellos que están por ir al encuentro, quiero motivarlos a que vayan, a que no se lo pierdan, a que vayan con expectativas, sabiendo de que Dios va a hacer algo en sus vidas. Les puedo asegurar que no van a volver igual. Les puedo asegurar que de verdad algo va a cambiar en sus vidas. Pero también quiero que vivamos teniendo expectativa de lo que Dios va a hacer todos los días en nuestras vidas. Amén. ¿Cuándo se comprometen a levantarse todos los días y decir, Señor, estoy listo para lo que hagas hoy en mi vida? Amén. Cierre sus ojitos con su manito en alto, quiero que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, seas tú, oh Dios, tomando este compromiso, Señor, de que cada día, oh Dios, vamos a levantarnos, Señor, sabiendo de que tú harás algo nuevo en nuestras vidas, Señor, de que tu misericordia y tu amor van a estar en nuestras vidas, Señor, que tu Espíritu Santo va a guiarnos, oh Dios, en cada momento, Señor. En el nombre de Jesús, no conforme a nuestras expectativas o a lo que esperamos, Señor, pero sí de una mejor manera, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos, mi Dios, de que nos perdones si en algún momento hemos confiado más en otras cosas que en ti, Señor. Hemos puesto nuestras expectativas en personas y no en ti, Señor. Hemos puesto, Dios, nuestra fe en nosotros mismos y no en ti, Padre amado. En el nombre de Jesús, Padre amado, incrementa nuestra fe, Señor, para que empecemos a esperar en ti todos aquellos sueños que tenemos en nuestros corazones, Señor. Para que tu fe sea impartida por tu Espíritu Santo, ya que es un fruto de la fe, Señor, un fruto del Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús, oh Dios. Danos, oh Dios, una comunión más íntima contigo, Señor. Que podamos entender, oh Dios, de que no estás en las manifestaciones gigantes de poder solamente, sino que también estás en esos momentos de silencio en nuestros hogares, en el que solamente podemos escuchar nuestro latido de corazón. Tú también estás allí, oh Dios, hablándonos, ministrándonos, Señor. Que estás incluso cuando nosotros no podemos ni siquiera percibirte, Señor, porque nos estás cuidando, Padre amado. En el nombre de Jesús, te damos toda la gloria a ti, toda la honra a ti, Señor. Y te alabamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.